Bien, antes que nada, muchas gracias al dueño de casa por este recibimiento y muchísimas gracias a FUNTV, que viene trabajando tan intensamente por jerarquizar nuestra televisión y estimulando y fomentando todos los proyectos televisivos que tienen cierta proyección educativa. Me voy a referir muy brevemente al proceso de trabajo que significó Horacio Quiroga entre personas y personajes, cuyo autor, en mi caso fui co-guionista, coautora, es mi modo de decir, fue el querido amigo, maestro, talentosísimo, amigable Eduardo Mañona. Ese proyecto es muy interesante señalar muy brevemente cómo surgió. En realidad fue a partir de una convocatoria del doctor Obligado Nazar, que había hecho una experiencia muy interesante en UNESCO, en el proceso de creación de documentales como aporte educativo extracurricular, nada menos que con Roberto Rossellini. Soñó trasladar esa experiencia y consiguió financiamiento de Canadá y logró hacer un acuerdo con la provincia de Misiones y buscaba a su pequeño Roberto Rossellini. Coincidentemente se emitió la serie dirigida por Eduardo, en la que participé como co-guionista, Desafío de la Vida, y Obligado Nazar vio ahí a su candidato. Así fue como lo convocaron a Eduardo desde la provincia de Misiones a través del CIPTED, sistema de televisión educativa muy interesante, y Eduardo me convocó a mí. Primero hicimos 4 documentales con un esquema de trabajo que sería fantástico replicar, porque cada uno de nosotros, el director, el guionista, el director de fotografía, el de sonido, tenía un clon misionero, un joven a quien formar. Y efectivamente, después de la experiencia de los 4 documentales, quedó armado un hermoso equipo local que continuó la tarea de realización de documentales primero como apoyo de difusión cultural y luego como extensión educativa, y en la actualidad tiene un desarrollo estupendo. Han creado el secundario con televisión a distancia, en fin. Han surgido de ahí hermosos valores, discípulos de Eduardo, y modestamente alguna discípula media destacada. Así fue como, después de esa experiencia tan fructífera en Misiones, el gobierno de Misiones, a través del CIPTED, lo convoca a Eduardo porque se cumplían los 50 años de la muerte de Horacio Quiroga. Su obra entraba en dominio público, pero fundamentalmente se trataba de hacerle un homenaje a este escritor que había puesto a Misiones en la primera plana de la literatura argentina. Fue así que nos abismamos, Eduardo me convocó y empezamos a trabajar. Debo decir que nos abismamos. La obra de Quiroga es inmensamente profusa. En realidad, según distintas fuentes, leo que tiene entre 300 y 400 relatos. Debo decir que todos, absolutamente todos, no los leímos, pero sí empezamos a explorar en ese mundo de ficciones con mucha voracidad, y también en su biografía, que es, como todos sabemos, más que cinematográfica, trágica en algún sentido, llena de episodios extraordinarios. Una cosa es el tributo al maestro, lo que voy a hacer. Eduardo tenía muy claro, para abordar semejante cuestión, las ficciones y la vida de Quiroga, tenía muy claro lo que no quería hacer. No quería ilustrar cuentos de Quiroga, y no quería hacer lo que hoy se llama una biopic, una biografía episódica. Fue muy difícil en el proceso de trabajo descubrir que sí queríamos, que sí quería, pero creo que lo fuimos arreando. En realidad, lo que fuimos descubriendo en la medida en que nos aproximamos a Vida y Obra es que indudablemente gran parte de sus ficciones
iluminaban la biografía, la vida de Quiroga. Y por otro lado, los episodios, ciertos episodios muy recortados, algunos trágicos, otros no necesariamente trágicos, iluminaban las ficciones de Quiroga. De modo que empezamos a movernos con una suerte de estrategia narrativa guiada por el maestro, en la cual se buscaba de algún modo acceder al universo quiroguiano, construir una nueva instancia, que no se trataba solo de adaptar sus cuentos y dar cuenta de su vida, pero con la consigna de que los límites entre vida y obra quedaran diluidos y fueran inciertos. El resultado es una obra llena de licencias que algunos críticos muy ortodoxos o algunos estudiosos de la vida y de la obra de Quiroga podrían objetar. Yo creo que con ese material tan rico se creó una obra nueva, que es la obra de Miñona, en la que he participado con gusto, entusiasmo y pasión, que no es estrictamente ni la transposición de sus ficciones ni los episodios de su vida. Es una cosa nueva que ustedes tendrán oportunidad de ver en un fragmento muy pequeño, pero que tal vez en ese fragmento puedan apreciar las claves de narración, los pretextos y esta búsqueda de que, les repito, los límites, el desciframiento entre esto es todavía su biografía, acá ya entramos en una ficción, son inciertos, quedan diluidos. La obra de Quiroga es inacible, empieza a publicar, como todos saben, en Los Arrecifes de Coral desde 1901, él nació en el 78, se suicidó en el 37, y escribe hasta su muerte. Pasa por momentos, por escuelas estéticas e influencias muy diversas. Tiene un primer periodo donde es un adicto compulsivo lector de Allan Poe, y eso se siente en su obra. Su escritura evoluciona y cambia en la medida en que es uno de los primeros escritores estrictamente profesionales. Él quiere vivir de la escritura y empieza a publicar en Caras y Caretas, en El Hogar, en Nosotros. Y algunos estudiosos de su obra opinan que precisamente fue esa experiencia la que definió cierto estilo quiroguiano, porque lo obligaba a tener una medida al remate del cuento, a la concentración. Y eso se puede apreciar, y si bien ha habido algún despectivo comentario de algún ilustre como Borges, en general los grandes cuentistas lo reconocen, voy a nombrar a uno de ellos, a Cortázar, lo reconocen como el maestro del cuento rioplatense, ni hablar, latinoamericano y tal vez de habla hispana. De modo que quisimos también, frente a ese abismo literario, tomar distintos momentos de su estilo narrativo, y luego ese momento glorioso, que es inevitable que concentrara gran parte de la miniserie, que consta de 4 capítulos de 1 hora, que es cuando descubre la selva y se enamora de la selva y ya no puede salir de ese mundo al que quiere conocer y al que en cierta medida también quiere dominar. Es un hombre también de machete, no solamente de máquina de escribir y de lapicera. Quiroga es un personaje muy singular desde ese punto de vista. Él conoce la selva a instancias de Lugones, a quien admiraba. Él estuvo inmensamente influido por el modernismo, Lugones, Darío. Con Lugones tiene una gran relación de amistad, participa de sus tertulias, y es Lugones quien lo lleva a la selva misionera. Cuando Lugones era inspector general de enseñanza secundaria, lo lleva como fotógrafo. Hay también entonces un Quiroga que mira a través de la cámara muy tempranamente, y así es como
redescubren de algún modo, pues a punta de machete, a las misiones jesuíticas. Bueno, a partir de ahí su vida es un ida y vuelta entre la selva, el monte y la ciudad. Se desempeñó también como, a instancias de Lugones, como profesor del normal número 9 de castellano y literatura, y allí conoce a su primera esposa, la conoce cuando era una niña. Esto suele ser recurrente en la vida de Quiroga, esta presencia de niñas, mujeres muy jóvenes. Y bueno, se inicia una nueva etapa con este primer matrimonio, que es también inaugural de la residencia misionera. Hacia 1910 va a vivir con Ana María Cires, esta niña con la que tiene 2 hijos, y que también tiene un destino trágico, se suicida. Ahora bien, voy a hacer una pequeña reflexión porque no quiero extenderme demasiado, porque tenemos invitados de lujo que van a aportar sus visiones. Fíjense, y acá sí hay una cuestión de estrategia narrativa muy fuerte. Cuando Quiroga nace, cuando es bebé, tiene menos de 3 meses, su madre estaba en Salto, en Uruguay. Su madre estaba esperando al padre en el muelle. El padre venía de cazar con una escopeta en un bote, se le escapa un tiro y se mata involuntariamente. El bebé Quiroga cae al piso. Cuando Quiroga es un puber, adolescente, empieza recién a entrar en la adolescencia, su madre vuelve a casarse, este hombre, su padrastro, al que aceptó finalmente después de haber sido un hijo de madre viuda, este hombre tiene un episodio cerebral, queda paralítico, no tolera esta situación y se suicida con el único dedo del pie que puede mover. Cuando Quiroga tiene 18 años, con su gran amigo Ferrando, los 2 poetas cultores del modernismo, y el único rival literario que tenía en Salto, están jugando con un arma. Quiroga la toma en sus manos, se le dispara un tiro y mata a su mejor amigo. Ana María Cires, su primera esposa, se trastorna en la selva y se suicida. Quiroga se suicida. Bueno, frente a una biografía así, nos dábamos cuenta que era absolutamente imposible dar cuenta de estas muertes trágicas, porque dramáticamente una neutralizaba a la otra, y la miniserie de 4 capítulos corría el riesgo de convertirse en una suerte de desciframiento, a ver quién se suicida en este capítulo. Y ahí es cuando el narrador, ¿no?, debe tomar decisiones de relato que a veces lo comprometen éticamente, porque el debate era: ¿somos fieles a la biografía o somos fieles a nosotros mismos haciendo un relato que tenga jerarquía dramática? Bueno, en la serie, que no verán completo, verán solo el fragmento final, no dimos cuenta de Freud no se hubiese matado, pero no dimos cuenta de la muerte de su padre. No dimos cuenta de la muerte a su mejor amigo, pero rival poético. Tuvimos que concentrarnos, tuvimos que seleccionar, tuvimos que traicionar la verdad para generar un verosímil, una verdad artística en esa nueva creación. Porque generaba la reiteración de estos suicidios la sensación de mentira. Es tan trágico esa condensación que genera mentira. Aunque no lo puedan creer, en algún momento hicimos estas reflexiones, porque parecen hechas ahora desde la perspectiva del tiempo, pero lo advertimos cuando trabajábamos con estos materiales. Bien, no quiero extenderme demasiado, decirles que tuvimos fuentes maravillosas, la biografía de Mir Rodríguez Monegal, los aportes de Jorge Laforgue, nuestro Jorge Laforgue, que es un gran estudioso de la obra de Quiroga, y proponerles que veamos el último bloque del último capítulo con el que cierra la serie,
donde creo que se puede apreciar la estrategia de narración, como a través de un cuento, en este caso La Cámara Oscura, un extraordinario cuento, se cuenta la muerte, el final de la vida de Quiroga, encarnada de modo absolutamente ejemplar, magistral, por el actor Víctor Laplace. No es fácil encarnar un personaje con tantas facetas, un personaje tan lleno de aristas diferentes. Y como último comentario, la elección de la música de Wagner, en eso sí fuimos fieles. Quiroga era de la wagneriana, era un inmenso, gran admirador de Wagner, de modo que en ese caso el propio Quiroga eligió la música. Nos fuimos nosotros. En ese punto respetamos la realidad, la verdad. Bueno, los invito a ver el último.